Muy bien, una vez más me toca compartir con vosotros lo que el Señor ha puesto en mi corazón para traer a su iglesia, ¿no? Y gracias a mis hermanos que me están escuchando también desde tus casas y que nos hagan saber que están por ahí, que se hagan sentir, que podamos verlos también y que nosotros podamos sentirlo aquí. Sabemos que su iglesia no es precisamente este lugar, sino cada uno de nosotros que formamos la congregación de El Laurel, ¿no? Muy bien, en esta mañana quiero compartir con vosotros lo que es la nostalgia de Dios, lo titulé yo. Habla un poquito del ayuno también y me gustó esto y yo no sé si viene al lugar, pero ya se darán cuenta de qué os quiero hablar. Antes que nada, vamos una vez más, yo no quiero empezar nada sin presentarme ante mi Dios y sin pedirle la venia correspondiente a Él. Así que vamos a dirigirnos en oración una vez más y antes de empezar. Amantísimo y bendito Padre nuestro que estás en los cielos y también aquí en medio nuestro, sabemos que tú estás, Señor, con nosotros, sea cual fuera el lugar que nos encontremos en este momento, tú entiendes, Señor, nuestros caminos, Señor, aquí sobre la tierra, y tú sabes, Señor, cada momento que estamos pasando, Señor. Tú conoces nuestros corazones, que es lo más importante, porque, Señor, sabes a través de eso, Señor, de cada uno de los que conformamos tu iglesia, Señor, quienes te amamos realmente, Señor, quienes realmente queremos, Señor, esa comunión contigo, Señor, a pesar de que muchas veces nos duele estar separados, Señor, Señor, físicamente unos de otros, pero, Señor, estamos unidos en espíritu, Señor. Gracias te damos, Señor, por ese amor grande que tú has demostrado y como ha dicho Santiago, Señor, y que has hecho, Señor, en nuestro favor, Señor, para enseñarnos, Señor, el camino que tú quieres, Señor, que cada uno de tus hijos sigan, Señor. Gracias te damos, Señor, y encomendamos en tus manos este tiempo. Te pedimos que tú, Señor, seas el que esté dirigiendo todo, Señor, y el que esté, Señor, haciendo a través de tu Santo Espíritu que cada uno de nuestros corazones puedan entender y comprender, Señor, lo que tú quieres decirnos en esta mañana, Señor. Gracias te damos y descansamos en tus manos preciosas en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien. Les había dicho que les quería hablar de la nostalgia de Dios. Y para empezar, recordar un poco aquellos gratos momentos, ¿verdad? Porque ¿quién de nosotros, hombres y mujeres, no ha pasado por el proceso de enamoramiento, ¿no? El proceso de noviazgo, en el cual deseábamos con vehemencia esos momentos con la persona amada, ¿no? O si estábamos lejos, qué ilusión, con qué ilusión, ¿verdad? Esperábamos una noticia, ¿no? Una carta, un mensaje o una llamada. Y si la recibíamos en el momento de las comidas, yo la recuerdo, la postergábamos, ¿no? Y contestábamos. O nos íbamos, nos apartábamos y leíamos esa carta, ¿no? Sin importar el hambre que teníamos. Por supuesto, se nos ha pasado el apetito por los alimentos. Qué bonitos momentos, ¿no? Qué bonitos momentos. Y como yo inclusive después de casado con Casilda, me tocó muchos momentos de
apartarme de la casa porque trabajaba enseñando lejos y vivía donde me radicaba en el lugar donde trabajaba. Y había momentos hasta que yo el aroma de Casilda lo sentía, me parecía. Eso es porque realmente sentía esa nostalgia de mi esposa, de ya mi esposa en ese tiempo, ¿no? Y el ayuno cristiano, en su raíz, debería de nacer de ese sentimiento nostálgico de Dios. Jesús dice en su palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El ayuno cristiano no es solo el efecto espontáneo que puede causar en el momento que lo estamos realizando, ¿no? No es esa satisfacción que nosotros sentimos porque los estamos haciendo y en ese momento nos sentimos bien con Dios, nos parece estar sintiéndonos bien con Dios, sino es además un arma contra toda la fuerza del mundo que quiere arrebatarnos esa satisfacción que sentimos nosotros, que realmente queremos una intimidad con Dios, que queremos sentir esa presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Y saben qué? Saben que los mayores adversarios de Dios son sus dones. Sí, hermanos. Aunque muchas veces nosotros pensamos que, bueno, las cosas malas, por supuesto, pero estamos hablando de nosotros, los que hemos creído y hemos confiado en la obra de Cristo en la cruz. Estamos hablando de cristianos verdaderos. Pero, como diría John Piper, el mayor enemigo del hambre de Dios dice que no son ningún tipo de veneno, no es ningún tipo de veneno, sino es, dice, el pastel de manzana, dice. ¿Por qué? Porque lo que apacigua nuestro apetito por el cielo no es precisamente el banquete con los inconversos, con los malvados, con las personas del mundo, sino es el constante picoteo entre horas de la mesa del mundo. El constante picoteo entre horas de la mesa del mundo. Eso es realmente lo que nos va apartando de a poco realmente de la mesa de nuestro Señor. No es tampoco la película XX, sino los constantes sorbos de trivialidad que estamos absorbiendo todas las noches, ya sea por televisión, por internet o con nuestros propios cónyuges. Muchas veces el enemigo está más cerca de lo que nosotros pensamos. No es precisamente lo malo, sino muchas veces, por eso decía en el subtítulo que los dones de Dios muchas veces hacen también mucho daño. A pesar de todo lo malo que puede hacer Satanás, cuando Dios describe en su palabra lo que nos aparta del banquete de su amor, ¿saben qué es? Siempre acaba siendo una porción de terreno, unas pocas vacas, tu cónyuge, tu trabajo, etcétera, etcétera. Por eso es que decimos que el mayor adversario de Dios
no radica en sus enemigos, sino en sus dones. En sus dones, hermanos. Y como acabamos de mencionarle a John Piper, dice que los apetitos más mortíferos no son el tóxico del veneno, sino lo que sentimos por los sencillos placeres. No es precisamente los placeres gastronómicos, vamos a llamarlo. No. Aquí vamos a incluirlo todo. Todos los placeres que pueda sentir el ser humano. A veces hasta decorar una vivienda puede quitarnos el apetito de Dios que tenemos por nuestro Creador. Porque cuando sustituimos a Dios por un apetito cualquiera sea, apenas logramos discernir lo que es ¿cómo diríamos esto? Que le llaman los católicos a las imágenes, ¿cómo se llaman? Idolatría. Apenas podemos discernir la idolatría. Y ¿saben qué? Casi no lo distinguimos. Además de todo, que es casi incurable. Por eso es que tenemos que cuidar de las cosas pequeñas, no de las grandes cosas. De las cosas pequeñas que estamos nosotros absorbiendo constantemente del mundo. Jesús dijo que hay personas que escuchan la palabra de Dios y se despierta en su corazón el deseo de conocerle. Pero entonces, yéndose, son ahogados por los afanes, las riquezas, los placeres de la vida. Lucas 8:14, ¿no? Y en otro momento dice, las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas, dice. La codicia de otras cosas, entre comillas, otras cosas, esas otras cosas. Las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve infructuosa. Marcos 4:19. Tenemos que tener sumo cuidado con esta palabra de otras cosas. Que el Señor Jesús señala por algo, lo ha mencionado de repitiendo, ¿verdad? Y repitiendo en más de una ocasión, ¿no? Los placeres de la vida y las codicias de otras cosas no son malas en sí mismas. No son malas en sí mismas. Porque son, como hemos dicho, dones. ¿Y los dones qué son? Son regalos de nuestro Dios. Son dones que el Señor nos da. Muchas veces nos da una profesión preciosa, pero queremos jactarnos de ello. Y ahí eso es lo que nos va alejando de Dios. Son dones, no son vicios. Son muchas veces nuestro alimento básico de carne con patatas, ¿no? O el café, puede ser la lectura, como hemos dicho, la decoración, los viajes, una inversión, puede ser la tele, navegar por internet, ir de compras, hacer deporte o charlar. Y todo esto puede convertirse en un mortífero sustituto de Dios. Nos vamos apartando por pequeñas cosas, pero como hemos dicho que no son malos en sí mismos, pero que nos van apartando de las cosas de Dios y
nosotros hemos puesto con Casilda, por ejemplo, hacer algo, leer, estudiar la palabra de Dios, y no falta algo que queremos hacer con tanta insistencia que lo dejamos de lado muchas veces. Y llegamos a hacer. Es increíble cómo obra estas cosas que parecen tan inocentes, pero nos apartan del camino del Señor. El otro punto es que los letales efectos de los placeres inocentes. Cuando decimos que la raíz del ayuno cristiano es la nostalgia de Dios, tenemos que entender que haremos cualquier cosa, y eso es cualquier cosa. Grabemos esta palabra, tenemos que hacer cualquier cosa y nos privaremos de lo que sea para protegernos de los efectos perniciosos que perturban los dulces momentos que podemos pasar con nuestro Dios, que pueden perturbar los dulces momentos que podemos pasar con nuestro Dios. Y ojo, no los dulces momentos que podemos pasar con nuestro Dios, sino ese deseo, esos dulces deseos de nuestra nostalgia por Dios. Nostalgia, yo no sé qué dirá nostalgia en el diccionario de la lengua española, ¿no? Pero yo creo que, porque no tuve tiempo de buscar, pero yo creo que es echar de menos, añorar, es una tristeza por verse lejos o apartado de algo o de alguien. Y eso tiene que ser, esa nostalgia tiene que ser constante en nuestra vida como cristianos. Esa nostalgia tiene que ser constante en nuestras vidas de Dios. Esa nostalgia de Dios tiene que ser constante en nuestra vida. Tenemos que añorar, tenemos que echar de menos esos momentos con Dios. Tenemos que estar tristes por vernos apartados, por vernos lejos. Hoy Casilda me envió a pesar de que ahora estamos juntos, ustedes saben, ¿no? Que ahora estamos juntos, ella me envía siempre WhatsApp, igual, y ya por la costumbre, ¿no? De estar separados, ¿no? Y me ha enviado, ¿cómo era que decía Casilda? ¿No te acuerdas? A mí se me va, así que no recuerdo cómo era que decía. Puedes mirar Casilda y recordarme un poco porque es precioso. Es precioso. Era una fotografía, ¿lo ha encontrado? Lo que dice que era. Ahí está. No dejar de congregarse. De eso estaba hablando. Y como algunos lo tienen por costumbre, no dejar de congregarse. Muchas veces de eso quería decirle. Eso es un efecto también nocivo, ¿no? En la vida del creyente. Eso también te va apartando. No viene un día, parece una cosa tan pequeña, y no viene un día. Te dejas de congregar. Ya, bueno, con eso no te dejas de congregar, pero no vienes un domingo a la iglesia. O en nuestro caso, ahora no nos conectamos por internet para participar de la predicación.
Y el siguiente domingo ya no siente la misma fuerza. Siente la misma fuerza para no escuchar la palabra o para no congregarte. Y te vas apartando de esa manera. Por eso, parecen inocentes, pero sin embargo esto es lo que nos va apartando de esos momentos dulces de estar con Dios, de participar con nuestro Dios, de pasar momentos con nuestro Creador. Y no solo nos vamos a privar de los alimentos, sino tenemos que privarnos, como habíamos dicho al principio, de que cualquier cosa que pueda entorpecer esa comunión con Dios. La cuestión no es la comida en sí misma. Si pensamos a fondo, en el ayuno no debemos confinarlo solamente a la cuestión alimenticia, ni a la bebida. Si hemos de ayunar realmente, tenemos que incluir todo tipo de abstinencia que pueda mejorar nuestra comunión con Dios. Todo tipo de abstinencia. Y eso yo creo que se ha dicho, el pastor ha predicado varias veces con respecto a esto y se ha dicho, no solo una vez, sino varias veces. ¿Y saben por qué? Porque el cuerpo mismo tiene muchos órganos que son correctos, normales y perfectamente legítimas. Pero por motivos especiales muchas veces tenemos que controlar muchas veces. Y en esto consiste también el ayuno. No es solamente apartar lo malo de nuestras vidas, sino también lo bueno muchas veces. Tenemos que tratar en ciertos momentos de controlarlo en determinados momentos y apartar de nuestras vidas por cierto tiempo para que podamos realmente vivir esa comunión con nuestro Dios. Hasta ahora hemos asumido que las cosas buenas pueden hacer mucho daño, ¿no? Y como hemos mencionado, los bueyes, los campos, el matrimonio, pueden apartarnos del reino de los cielos. Por eso dice Jesús, nadie que no se despida de sus posesiones puede ser mi discípulo, dice en Lucas 14:33. Cualquier cosa puede ser un obstáculo en el camino del verdadero discipulado. Cualquier cosa puede ser un obstáculo. No son solamente, volvemos a repetir, las cosas malas o las comidas. Tampoco debe sorprendernos que los factores que más compiten con nuestra devoción y afecto por Dios sean algunos de sus más preciados dones. Algunos de sus más preciados dones. Así que mucho ojo con esto. Muchas veces nosotros queremos anestesiar nuestro cuerpo, este es otro punto importante también, con la comida, ¿verdad? El ser humano no puede conocerse a sí mismo excepto por medio de la prueba. Esa es la forma en que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Conocemos nuestras fuerzas, medimos nuestras fuerzas a través de las pruebas, a través de la tentación, mediante algún tipo de interrogación que nosotros mismos nos hacemos y nos sometemos a esto. Esto tiene que ser experimental y no solamente oral, porque muchas veces nosotros decimos y no lo hacemos. Por eso, lo que nosotros decimos tenemos que llevarlo a la práctica. Interrogarnos a nosotros mismos y saber qué es
lo que nosotros estamos haciendo mal o bien y cotejarlo a través de la Escritura. Y esto ocurre en todos los aspectos de la vida. Ocurre con todos nuestros defectos. Cuando no lo queremos poner a prueba. El soberbio que no quiere examinarse y no quiere reconocer que necesita una medicina y terapia para su mal, porque él a sus propios ojos se ve humilde. Ocurre también lo mismo con el pecador, con el inconverso, que ha escuchado el evangelio pero un montón de veces. Pero él piensa que es bueno, que es rico espiritualmente. Pero ¿qué dice el Señor en Mateo 5? ¿Qué dice Jesús? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Y mientras tú no te creas pobre, no hay solución para ti. Perdón. Mientras tú no te creas pobre, no hay solución para ti, decíamos. ¿Por qué? Porque tienes que reconocer que necesitas. Tienes que reconocer tu necesidad. En este caso, tu necesidad de un Salvador. Porque tú mientras no reconoces esto, no hay solución. Y son estos hombres los que irán a cumplir con la premisa de Juan 1:12. Estos que han reconocido que son pobres, que reconocen su pobreza de espíritu, van a ser bienaventurados, porque van a cumplir con lo que el Señor ha puesto para la salvación del ser humano. Acudirán al Señor, como dice Juan 1:12, más a todos los que le reciban, a los que creen en su nombre, creerán en su nombre, y ahí le va a dar la potestad de ser hecho hijo de Dios. Porque antes no son hijos de Dios. Tristemente, la gente dice, todos somos hijos de Dios. No, somos criaturas de Dios. No somos hijos de Dios. Hasta cumplir con esto. Más a todos los que le recibieron, a los que creen lo que Jesucristo hizo en la cruz por ti y por mí. Dice, les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Ahí eres hijo de Dios. Ahí empieza tu ciudadanía celestial. Ahí ha ocurrido muchas cosas. Ahí empieza a formar parte de la familia espiritual de Dios. Y esto es importante, es sencilla. La gente piensa, ¿dónde está Castilda la mujer? Está en cama y la mujer todos los días empieza a rezar, no orar, a rezar y dice cosas que inclusive nos parecen incoherentes muchas veces, pero no sabe la pobre de que no hay otra forma de que los muchos rezos no lo llevarán al cielo. Ni el arrepentimiento sin Jesucristo no lo llevará al cielo. El único que vino y murió por ti es Jesucristo. Y no hay otra manera. No hay otra manera. Yo no sé por qué se alimentan, pero en otras palabras, vamos a lo nuestro. Nos engañamos fácilmente en pensar que amamos a Dios a menos que Él ponga a prueba ese supuesto amor y nosotros realmente aceptemos la interrogación de Dios y nos sometamos a ella conforme a su palabra y no a la nuestra. Conforme a la palabra de Dios. Nos cotejemos si estamos realmente bien, si somos realmente buenos
pero conforme a su palabra, no conforme a la nuestra. Debemos demostrar nuestras preferencias no solo con palabras, como hemos visto, no solo con palabras, sino por medio del sacrificio, por medio de hechos, no solamente con palabras. Es evidente que el sacrificio de un hijo dice mucho más, ¿no?, que un bocadillo, ¿no? Dios ha provisto a su Hijo Jesucristo. Y ese sacrificio es lo que nos lleva nuevamente a reconciliarnos con nuestro Dios, el sacrificio de Cristo. No hay otra manera, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, hombre. Y no hay otra manera de llegar a Dios sino a través de Jesucristo. Solamente a través de Cristo. Él se ha sacrificado. Él ha sacrificado a su Hijo. Cualquier cosa que nosotros podamos hacer u ofrecer, cualquier acción, no llegaría ni siquiera a la 10ª parte de lo que Él ha hecho por nosotros. Ahí está el kit de la cuestión. El Señor fue abofeteado, escupido, humillado, crucificado y muerto para que nosotros pudiésemos reconciliarnos con Él. ¿Nosotros qué podemos hacer? No tiene parangón lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, no tiene parangón. Nosotros no, es tan ínfimo lo que nosotros podemos hacer y es tan poco lo que se nos pide. Es tan poco lo que se nos pide. Estos pequeños actos que nosotros podemos hacer, en los que preferimos la comunión con Dios, antes que los alimentos, pueden ir formando un hábito en nuestras vidas. Y podemos encontrar contentamiento y nos va a preparar ese hábito que vamos adquiriendo, nos va a preparar, dice, para el día a día podamos disfrutar más y más con nuestro Creador. Y nos dará la fuerza que necesitamos. Y también nos dará discernimiento, sabiduría para preguntarnos, ¿realmente tengo hambre de Dios? Si vamos nosotros de a poco logrando esto, formando un hábito en nuestras vidas, dejando de las cosas dándole a las cosas que tienen importancia en nuestras vidas, entonces eso hará que formemos un hábito para que podamos caminar realmente y conocerlo más y más cada día. El ayuno cristiano también es una prueba para saber qué deseos nos controlan. Y es realmente un verdadero y maravilloso beneficio para el verdadero discípulo que quiere hacer la voluntad de su Señor. Y esto, que es lo más importante, seguirá transformando nuestras vidas a la imagen de quien realmente debemos transformarnos, a la imagen de Jesucristo. Eso es lo que va a ir haciendo en nuestras vidas. Estos pequeños actos que nosotros podemos hacer, no es mucho lo que nos pide el Señor en comparación a lo que Él ha pasado.
muchas veces somos tan quisquillosos. A mí me han llamado burro viejo y por eso vine todo un día airado, malhumorado, porque en mi trabajo me han dicho burro viejo. Y ya soy viejo, realmente muchas veces ya uno ya te vuelve lento y todas esas cosas, pero tan mal me he sentido y lo que mi Señor ha pasado por mí, pero ya después estuve leyendo un libro y estuve leyendo la palabra, la Biblia con respecto a esto y me he enterado lo que mi Señor ha pasado por mí, de todo lo que habíamos leído, que fue abofeteado, escupido, crucificado, coronado con espinas y muerto en la cruz. Y nosotros, por una cosilla, nos enervamos. Uy, que yo. Y tan poca cosa se nos pide. Tan poca cosa se nos pide que realmente para que podamos caminar con nuestro Dios. Una cosa importante que quería decirles, se me pasó también con respecto al ayuno, que muchas veces nosotros aliviamos nuestra angustia por medio de las comidas. Ocultamos nuestra infelicidad al centrar nuestra mente en los alimentos. Y eso, por eso el ayuno es que hace que nos sintamos, ¿cómo podríamos decir? No me viene la palabra. Descubiertos. No nos sintamos descubiertos ante nuestro dolor, nuestro orgullo, nuestra ira. Muchas veces nos sentimos descubiertos a través del ayuno. Porque nosotros muchas veces ocultamos, centrando nuestros ojos, nuestra mente en el alimento. ¿Y por qué creó Dios el pan y el hambre? Es otro punto que es importante. ¿Por qué creó Dios el pan y el hambre? ¿Por qué creó Dios que los humanos necesitásemos para vivir esto? Podría haber creado una vida que no necesita alimentos. Él es Dios. Podía haber hecho lo que hubiese deseado, ¿no? ¿Por qué el pan y por qué el hambre, la sed? Y todo Él lo hizo para que tuviésemos una idea de cómo es el Hijo de Dios. Cuando dice, yo soy el pan de vida, Juan 6:35, Dios no tenía por qué crear unos seres que necesitan comida, agua, y dotarlos también de la capacidad de gustar los alimentos, los distintos sabores, ¿no? No necesitaba hacer, pero lo hizo para demostrar que todo lo hace perfecto. Nuestro Dios todo lo hace perfecto y más aún al hombre que lo hizo como a su imagen y semejanza, dice la Escritura. Pero lo hizo ¿para qué? Para su gloria, que es lo más importante. Todo esto lo hizo el Señor para su gloria. Porque el centro del universo no es el hombre, es Dios. Hoy en día están lanzando los pensamientos totalmente contrarios a la Escritura y piensan que el centro del universo es el hombre, pero no es así. No es así. Como dice Pablo, de Él y por Él y para Él son todas las cosas, dice en Romanos 11:36. Por tanto, el pan, el hambre, la sed, fueron creados para su gloria, incluyendo el ayuno, lo cual quiere decir que el pan
magnifica a Cristo en dos sentidos. El pan magnifica a Cristo en dos sentidos. Cuando lo comemos con gratitud por su bondad y cuando nos abstenemos de hacerlo por sentir más hambre de Dios. Igual lo magnifica a Dios. El corazón de los santos, tanto el comer como el ayunar, forman parte de la adoración. Ambas cosas exaltan a Cristo. Ambos hacen que el corazón sienta esa gratitud, ese deseo, y se eleve hacia el dador. Cada acto tiene su lugar correcto en las Escrituras y cada uno reviste un peligro propio. El peligro de comer es que nos enamoremos del don. Esto es muy importante, ¿eh? El peligro de comer es que nos enamoremos del don. Y el peligro de ayunar es que minimicemos el don y nos gloriemos en nuestra fuerza de voluntad. Así que en los dos también hay peligro. Para llegar al cielo luego no es fácil. No es fácil. No obstante que el Señor nos ha asegurado que a través de Cristo, al creer en Jesucristo, en la obra que Él hizo en mi favor, yo soy hijo de Dios, me he convertido en morada del Espíritu Santo, yo formo parte de la familia de Dios de ese momento y me ha asegurado una morada celestial. No obstante a todo eso, para llegar al cielo no es sencillo. El sendero es estrecho y dificultoso. Está repleto de obstáculos, dificultades. No es una vida color de rosa como muchos pretenden y quieren engañar. Está surcado de muchos caminos fatales, de placeres inocentes, entre comillas. Tenemos que librar una guerra. Y esto es tanto en el exterior como en nuestro interior. Y una de las armas que hallamos es el ayuno, para ir conociéndonos cada día más y mejor. Y de esta manera poder cumplir a cabalidad con lo que Dios tiene previsto para nosotros como siervos, como hijos. Esta guerra que tiene que ver en nuestro interior con nuestros apetitos que compiten con el hambre de Dios. Esa es la interna. Y la externa, que trata del avivamiento y la renovación, la evangelización del mundo, la justicia social. La externa, que tenemos que ir luchando contra esto también, peleando para lograr. Hermanos, al hablar de la nostalgia que el cristiano debería tener de su Creador, mi deseo para la iglesia es que Dios siempre tenga la preeminencia en nuestras vidas. Que no nos olvidemos de eso. Que nosotros no somos nada. En nuestro caminar cristiano, una cosa es, diríamos, ciertísima, porque cuanto más profundamente caminemos con Cristo, más hambre tendremos de Él. Más nostalgia sentiremos del cielo. Más nostalgia sentiremos del cielo. Más desearemos
de toda la plenitud de Dios, más querremos apartarnos del pecado, más desearemos la venida del esposo. Desearemos que la iglesia se vivifique y purifique con la hermosura de Jesús. Querremos ver la luz del evangelio de la gloria de Cristo penetrando en las tinieblas en todos los lugares del mundo donde no ha llegado aún. Anhelaremos ver cómo los falsos paradigmas del mundo, que están muy en boga, ceden ante la fuerza de la verdad de Cristo. Y como hoy ha dicho Ismael, no que pensemos y que nos vayamos con esto en este día y que lo tengamos muy presente, que no hay bien para mí fuera de ti. Que este sea nuestro pensamiento para la semana, que no hay bien para mí fuera de ti. Amén. Vamos a orar. Amante Padre, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo que hemos compartido tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia, Señor, que nos ha, Señor, protegido, Señor, durante tanto tiempo, Señor. Y hemos visto tu mano, Señor, que hasta hoy has estado con nosotros, Señor. Gracias te damos por tu inmensa misericordia, Señor, que a pesar de no ser los mejores, Señor, tú sigues amándonos tanto, Señor, y sigues, Señor, esperando, Señor, que podamos realmente sentir, Señor, esa nostalgia y que podamos, Señor, acercarnos cada día más y más a ti y podamos disfrutar, Señor, tu compañía en todos los momentos de nuestras vidas mientras tú nos permitas vivir sobre la tierra, Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, Señor. Encomendamos en tus manos, Señor, la vida de nuestros hermanos en sus casas, Señor. Encomendamos en tus manos, Señor, la vida de nuestros jóvenes, de nuestros niños, Señor. Y te pedimos que tú te quedes con nosotros durante esta semana, Señor, y que podamos vivir una vida de ejemplo, Señor, de santidad, una vida, Señor, que te honre, te glorifique, Señor, en todos los momentos de nuestras vidas, Señor, ya sea en nuestros trabajos, en los estudios, los jóvenes, Señor, en nuestras casas. Enséñanos a vivir, Señor, como sea tu voluntad. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén.